bueno, vamos a seguir hablando de las cifras macro que conocimos la semana pasada, de las proyecciones la semana pasada. De hecho, tuvimos la presentación de el IPOM también, el anuncio, el alza de las bencinas, ayer nuevas cifras de empleo. De todo eso vamos a hablar con nuestro amigo de la casa, nuestro panelista Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, académico también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo, un gusto tenerte con nosotros, aunque sea a la distancia. Sí, hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por la Bien, invitación. gracias Pablo. Bueno, comentábamos recién, tuvimos la semana pasada este pronóstico más negativo del Banco Central por lo que está sucediendo a nivel internacional. Tuvimos el anuncio, el alza de las bencinas, ayer nuevas cifras de empleo. Con todas esas noticias, ¿ves la actualidad con un matiz más negativo? Yo creo que esto revela algo que sabemos siempre, que hay ciclo económico, ¿sí? Porque más allá de las tendencias que pueden ser mejores o peores en largo plazo, en el corto plazo tenemos todas estas noticias que siempre nos van impactando Mm. y que es desafortunado. Yo creo que indudablemente para una economía como una chilena esta guerra es muy desafortunada, tuvimos mala suerte, y tiene la combinación de que va a ser un escenario mundial más complicado, y también que va a incrementar la inflación. Pero lo que yo sí creo que es interesante notar es que esto no es primera vez que lo vivimos en nuestro país. O sea, en nuestro país hemos vivido en otras ocasiones shocks petroleros, el 2022, ¿no es cierto? El 2014, 2015, de esta forma, el año 2000. Y al final de cuentas logramos superar estas cosas. Esto Mm. no es el fin del mundo. Yo creo que se combinó con una transición de gobierno que le ha agregado un poquito de pimienta a todo el debate público y le ha puesto más crispación a la discusión. Pero esto es cosas que hemos visto en otras ocasiones y aquí hay que confiar de que la economía chilena tiene la fortaleza como para poderlo sobrellevar de manera correcta. De hecho, el Central en su escenario macro, creo que es bien interesante notar que va como en esa dirección. O sea, que aquí vamos a tener un año que es poco más complicado de lo que pensábamos, pero que está lejos de ser una hecatombe de una crisis. Sí, ahora tú decías, Chile tiene la fortaleza. ¿Tiene la fortaleza? Lo pongo eso como pregunta. Bueno, indudablemente, yo creo que por un lado tenemos el hecho que tenemos una institucionalidad macro sólida, es una institucionalidad macro que logró reducir la inflación después de todos estos shocks que hemos tenido que tú mencionabas antes, la torre eléctrica en su minuto, la guerra en Rusia en el 2022, la inflación hoy día está por debajo del 3%. Eso demuestra que hay una política monetaria creíble. También que más allá de toda la discusión fiscal, nosotros tenemos un Estado que funciona, tenemos una conciencia de que tenemos desafíos fiscales que son importantes. De hecho, el ajuste de las gasolinas que se dio hace poco justamente refleja que hay consenso de que acá tenemos que cuidar el presupuesto público y no gastar la plata en subsidiar la benzina del octano, Mm. ¿no? Y finalmente es una economía que sigue creciendo. La Comisión acaba de publicar los nuevos datos de productividad que se adjuntan a los datos del Banco Central. Mm. Se observa que el año pasado, por segundo año consecutivo, la productividad de la economía se aceleró y está creciendo a niveles que no veíamos hace casi 15 años. Entonces eso demuestra que la economía sigue siendo eficiente, sigue teniendo un potencial de crecimiento y al final también nuestras oportunidades a futuro sobre la energía renovable hacen ver, ¿no es cierto?, que este escenario de los combustibles también hay maneras como de enfrentarlo vía la electricidad. Mm. Ahora, a propósito de eso, los precios del petróleo, el anuncio del alza de las gasolinas tiene como supuesto que el barril va a continuar alto por un tiempo prolongado. El Banco Central está viéndolo en $86, lo que implica también algo bastante similar. Es decir, aunque termine la guerra, lo más probable es que no volvamos a los precios que teníamos antes de este conflicto por un tiempo bastante más prolongado. El mercado bursátil se ve más levemente más optimista. ¿Cómo estás evaluando tú ese escenario? Mira, yo creo que hay una desconexión en el mundo. O sea, esto uno nunca sabe, ¿cierto? El Mm. mercado financiero, el misterio siempre es una buena lección de humildad para todos los analistas. Y el mercado bursátil, por ejemplo, en el mundo ha seguido sorprendiendo por su resiliencia, por sus valoraciones, por las perspectivas, por las innovaciones de las empresas tecnológicas, ¿no es cierto? Y la inteligencia artificial. Creo que son puras cosas que son súper interesantes que nos han sorprendido en el pasado. Pero claro, hoy día, a toda esa dosis donde había percepción de exuberancia excesiva, si le
Estamos conversando con Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Te perdimos por un segundo, Pablo. Te vamos a pedir que apagues la cámara para ver que no, se cortó la comunicación con Pablo García. Vamos a tratar de reconectarnos con él. Pablo García ¿Lo estaba teniendo... escucho? Ahora sí, Sí, Pablo. perfecto. Perfecto, Sí, lo sí. escucho. Ahora sí, nos estabas hablando sobre cómo estabas viendo tú el escenario. Tú decías que había una desconexión en este minuto. Ahí te perdimos. Sí, justamente el mundo por el lado financiero se ve todavía bastante optimista, Mm. pese a que tenemos más inflación y posiblemente tasas de interés más altas. Claro, es posible que esto se corrija y tengamos un escenario un poco más negativo, pero hay que ver. O sea, yo creo que el mundo de la tecnología nos ha sorprendido, sigue sorprendiendo, veamos cómo evoluciona. Pero ahí hay un elemento de riesgo respecto a que el mundo puede que se debilita si es que esta presencia bursátil se ve más dañada producto de la guerra. Pero no lo estás viendo como un escenario base eso. No, no, para nada, porque uno no puede ser el Doctor Doom, ¿no es cierto? Que todo va a acabarse. Hay uno. Hay algunos que sí, pero mira, puede ser, puede que no, puede que se demore. Al final, la principal incertidumbre hoy, lejos, es cómo se resuelve este conflicto bélico. Mm. Yo creo que ahí está la madre de las incertidumbres y qué es lo que va a ocurrir. Va a haber un ataque terrestre, va a Irán básicamente controlar el estrecho, cobrando peaje. Mm. ¿Cuál va a ser la solución de esto? Es justamente la principal incertidumbre que nos tiene un poquito en vilo a todos. Sí, efectivamente. Ahora, ¿se está quedando corto el Banco Central en reducir el rango de crecimiento a entre 1,75 y 2,75% o está bien eso? No, lo tiene centrado en dos. Creo que antes de la guerra posiblemente habría tenido un crecimiento centrado quizás entre 2,5 y 3. Mm. Estamos de nuevo con... Redujo Sí, eso. ahora Ah, sí, Pablo. ahí sí. Sí. Y el escenario internacional posiblemente redujo eso en medio punto y posiblemente eso es lo que lleva a que estemos en torno a 2. Vamos a ver, o sea, claramente el Banco Central no tiene un escenario de una hecatombe económica mundial. Mm. Supone que la guerra, de hecho, se acaba en algún minuto y que volvemos a la situación un poquito más normal. Sí. Ahora, por el lado político, el anuncio del alza en el precio de las gasolinas también es una manera de continuar con un discurso de austeridad fiscal. ¿Cómo conversa eso con la intención de reducir además la tasa corporativa? Mi impresión es que el plan fiscal y de reformas que tiene el Ejecutivo y que se supone que se va a anunciar en los próximos días, ese plan era muy complicado tener que empezar a discutirlo si al mismo tiempo tenías este problema. Estamos... eh, Sí, ahora sí, Pablo, te vamos a pedir que apagues la sí, cámara porque estamos con un par de problemas de conexión. ahí, Pero ahora sí, ahí la apagué. nos decías que finalmente esta propuesta que se va a estar presentando en los próximos días. Sí, yo creo que el discutir ese proyecto de reformas que trae el gobierno, que tiene muchas cosas, cuando al mismo tiempo no había resuelto el problema de estabilización de los combustibles, era un problema, porque estabas mezclando una coyuntura con medidas más de largo plazo. Mm. Entonces era necesario, mi impresión, resolver el tema rápido, que de hecho yo creo que era urgente resolverlo rápido. La discusión no es si se hacía en 1, 2 o 3 semanas, la discusión es si había que hacerlo. Y creo que la diferencia entre haberlo hecho en 1 o 2 tandas es bastante menor respecto a la importancia de haber sincerado la situación global de los combustibles. Y ahora el desafío que tiene obviamente el gobierno es mover el foco de la discusión hacia lo que viene en adelante. Dejamos este ajuste atrás y tenemos que ahora embarcarnos en conversar sobre cuáles son las reformas que tenemos que hacer para que este país pueda crecer de forma más acelerada. Sí, yo te planteaba este tema porque la gran duda es, o son en realidad los tiempos, porque las arcas fiscales están ajustadas, reducir la tasa corporativa tiene como implicancia, según la teoría, un aumento en el crecimiento, lo que a su vez en un futuro aumenta la recaudación, pero el problema es actual, el de las arcas fiscales, y está la tarea del gobierno que ha dicho que busca sanear también las cuentas fiscales. ¿Se puede reducir la tasa corporativa con el actual plan de ahorro?
Mira, primero que nada hay que tener claro que reducir la tasa corporativa, aunque eventualmente aumente el crecimiento, en el neto reduce la recaudación. Eso es así. Ya, no hay ninguna evidencia que estas cosas se paguen solas. Mm, O sea, rebajar la tasa de impuestos reduce recaudación, aún considerando el hecho de que la economía crezca más rápido. mm, Entonces, el desafío acá es lograr que estas tres pelotitas, ¿no es cierto?, se alineen. Por mm, una parte, una agenda de reducción impositiva, por otra parte, una agenda de recorte de gasto, y en tercer lugar, que en el encuadre global converjamos a un balance cercano al equilibrio de aquí a fines de la década. Todo esto es posible. Ahora, la probabilidad y la factibilidad de realizarlo, yo creo que ahí hay que esperar cuáles son las opiniones que realiza el Consejo Fiscal Autónomo. Ellos mm. hacen las proyecciones, ellos tienen los modelos, la evaluación experta, y indudablemente todos vamos a estar muy atentos a ver qué opina el Consejo Fiscal Autónomo respecto a estas medidas y su impacto sobre nuestras cuentas fiscales. ¿Y tú qué opinas sobre eso? Mira, yo no soy experto fiscal, entonces creo que aquí yo creo que se van a definir varias cosas que por ahora en Chile no se han testeado. Mm, Por ejemplo, el anuncio de recorte de gasto, que el Banco Central lo tiene incluido en su escenario, ujú. de cerca de 4.000 millones de dólares. Sí. Creo que va a ser primera vez en Chile que se evalúa si es que el Ejecutivo puede hacer un recorte de gasto de una magnitud significativa Mm, sin tener que recurrir al Congreso. mm, Eso yo creo que es bien interesante desde el punto de vista como de la capacidad del Ejecutivo de desarrollar su plan. mm. Eso lo vamos a ver. No, me gustaría ser como Cassandra de no va a funcionar, ¿no es cierto? Porque Sí. esto hay que verlo, ¿cierto? Hay que ver cómo, y hay que ver el discurso, el debate legislativo también. O sea, hay que pasar este paquete de reformas impositivas por el Congreso. El gobierno tiene que negociar esa reforma. Eso nunca es fácil, y por lo tanto el resultado final va a depender tanto de la política como de la concreción de decisiones administrativas. Sí. Y es bien interesante para ver cómo Chile, en el fondo, enfrenta estos temas desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de la economía. Sí, y es interesante también ver el otro camino, como tú decías, que se está tomando de ahorro sin pasar por el Congreso, por ejemplo. ¿Eso tiene cierto impacto también en los pronósticos macro? Lo digo porque parte importante también son las proyecciones, o sea, para poder calcular también la cifra de crecimiento, son las proyecciones en materia de inversión. Y uno de los elementos fundamentales es la estabilidad. Con este tipo de manera en la que se busca impulsar una agenda, ¿hay un impacto también en eso, en las certezas? Yo creo que no es tanto la certeza, porque ahí lo que importa es tener planes que vayan hacia la consolidación fiscal en el mediano plazo. Mm, Lo que sí, y creo que sí está incorporado en las proyecciones del Banco Central, es que el pasar de un crecimiento antes de la guerra y en enero de 2,8 a un 2, la mitad de eso puede ser por el escenario internacional, y la otra mitad puede ser el hecho de que la política fiscal va a ser restrictiva este año. mm, O sea, indudablemente esto tiene efectos, eso se llama en economía el multiplicador fiscal. sí. Por cada peso que el gobierno deja de gastar, la economía deja de crecer como medio peso aproximadamente, Mm, ¿cierto? Entonces, tiene efecto el hecho de que el gobierno quiera gastar, y el hecho de que el Banco Central tenga incluido en sus proyecciones un menor gasto público por 3.800 millones de dólares, que es como sí, 1% del PIB. Indudablemente eso tiene efectos en menos crecimiento este año. No, sí. aquí no hay un free lunch, como se dice. Sí, y eso lo recogí también en sus pronósticos en el último IPOM, el Banco Central. Tú nos decías en un minuto que tú no eras un experto fiscal, si eres un experto macro, eres un experto además en temas de productividad. Y lo recalco porque en unas 3 semanas y media se cumple un nuevo hito para la ley de 40 horas. El 26 de abril se va a reducir la jornada laboral a 42 horas semanales y el gobierno ha dicho que va a estar revisando la forma en que se aplica esta baja. ¿Qué desafío ves ahí en materia de productividad? Bueno, estos son anuncios que ya estaban realizados desde antes, entonces yo creo que no va a haber un efecto muy significativo, novedoso respecto a lo que ya se estaba planeando, lo que las empresas ya se estaban preparando a realizar. Mm, Creo que el desafío por el lado de la productividad es que es muy difícil, porque hacer más eficiente y hacer más con menos o con lo mismo siempre requiere ingenio, requiere, si tú quieres, como innovación, mm, no es cosas que se hagan fáciles. mm, Y ahí yo creo que es complejo, ¿no es cierto?, cuáles son los incentivos que tú pones. Pero mi impresión es que tenemos como dos o tres cosas que son difíciles de hacer hacia adelante y que tenemos que realmente pensar cómo las hacemos. Primero es tener un mercado laboral que funcione mucho mejor. Acá mm, está pendiente la ley de
la ley de salario universal. Sí. Creo que es fundamental avanzar con eso. Si queremos crecer más, facilitarle la vida a las mujeres para que puedan participar en el mercado laboral es esencial. Eso también va a permitir un ciclo interesante de formalización del cuidado de los niños, que creo que también es muy importante para una economía que sea más eficiente y que no sea con informalidad, ¿no es cierto?, sino que sea realmente con formalidad al amparo de la ley. Lo segundo es algo que también está en el programa de varios candidatos, incluyendo el presidente Kast, reformar nuestras indemnizaciones por año de servicio, que no funcionan bien, no son un incentivo a la creación de vínculos laborales duraderos y productivos entre las personas y sus empleadores. Eso claramente hay que revisarlo. Y en tercer lugar, también la capacitación de los trabajadores, algo que sabemos que no funciona bien y tenemos que mejorarlo. Y el otro punto también que creo que siempre es esencial de empujar es dar los incentivos para que las empresas chicas crezcan. Nosotros en Chile tenemos un sesgo pro pyme muy fuerte. Yo siempre hago la analogía, esto es como los niños. Me gustaría siempre que nuestros niños tuvieran 11 años, nunca pasaron a la adolescencia. Pero al final hay que hacer que las pymes crezcan, que a algunas les va a ir bien, otras quizás no tan bien, pero hay que hacer el incentivo para que las empresas chicas crezcan. Y tenemos un esquema en Chile que protege a las pymes, pero que desincentiva que crezcan. Y eso es un veneno para la productividad y para que la economía se vuelva más productiva. Sí. Ahora, Pablo, tú mencionabas el tema de las indemnizaciones por año de servicio y el ministro del Trabajo, antes de ser ministro del Trabajo, participó en este grupo del Puente y fue uno de los impulsores, en realidad, de eliminar la fórmula que existe actualmente. Así que debería ser también uno de los puntos en la agenda de gobierno. Bueno, yo también estuve en el Puente, así que participé en esas mismas discusiones. Exacto, sí. Y ahí yo creo que los dos elementos que son importantes, uno es que esto lo tienes que hacer para los nuevos contratos. O sea, es indudable que tú no puedes reemplazar los contratos existentes, sino que para los nuevos contratos. Y que los nuevos contratos tengan un esquema de indemnización que tú puedas voluntariamente acceder a él, o te quedas con el antiguo, con el que existe hoy día, o puedes voluntariamente acceder a un esquema nuevo, donde además sea a todo evento. Es decir, dejémonos de tener este esquema actual donde los trabajadores quieren que los echen y las empresas quieren que renuncie. Entonces se arma un clima laboral muy tóxico y al final tienes puros contratos de corto plazo. Y hacer una indemnización a todo evento que sea, por supuesto, con menos años, porque va a ser a todo evento, y que haya un mecanismo eficiente para ir previsionando esto a través del tiempo con aportes de todas las partes involucradas. Creo que eso facilita las relaciones laborales, permite crear vínculos duraderos en la empresa, permite que la gente se desarrolle en su empresa sin estar pendiente de que en diciembre se le acaba el contrato y después tiene que firmar uno nuevo, entonces ahí no tienes ningún incentivo para apegarte a la empresa y el empleador tampoco tiene ningún incentivo como a capacitarte y a proyectarte para adelante. Eso creo que es esencial para tener un mercado laboral que fomente la productividad. Sí. Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, exintegrante también del Puente, como nos recordabas tú. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central.